Érase una vez, todos tuvimos un encuentro con Dios. Como los caminantes de Maús, nuestros ojos estaban cerrados y se abrieron. Y en ese momento pensamos, quiero seguir a Jesús. Hoy miraremos el texto de la narrativa de Jonás. Dios tenía un llamado particular para este siervo suyo, profeta de Israel, pero en realidad él no quiso hacerlo. Se volvió crítico e incluso enojado con Dios y en realidad quería que Dios castigara a Nínive y se olvidara de su naturaleza perdonadora. A veces nosotros somos como Jonás. Cuando suceden tragedias a nuestro alrededor, nos volvemos muchas veces como él. Recuerdo que en una ocasión cuando sucedió la tragedia de Pauls aquí en Orlando, Florida, una señora de la iglesia que yo asistía me dijo, ese fue el juicio de Dios por su pecado. Yo me quedé sorprendida y escandalizada porque no me atrevería a decir algo así. No puedo poner características en Dios que no conozco. Ni siquiera pienso que Dios permitiría una tragedia de este tipo solamente porque Él quiere castigar a alguien. Le contesté a ella, creo que no estamos muy de acuerdo en lo que pensamos y me parece que los actos sucedidos fueron los de una mente perturbada. ¿Qué nos ha llamado Dios a hacer? ¿A actuar como Jonás o actuar como Jesús? Escuchemos. El libro de Jonás es uno de los profetas menores en la Biblia hebrea y es un libro individual del Antiguo Testamento cristiano. El libro es una narrativa de la vida del profeta hebreo Jonás, hijo de Amitai, quien es enviado por Dios a profetizar la destrucción de Nínive. Pero este intenta escapar de su misión divina y muchos eruditos han dicho que este libro fue escrito durante el periodo postexílico, en algún momento entre los años del siglo V o IV antes de Jesucristo. En el libro vemos, como dije, la narrativa de la historia de Jonás y cómo Dios lo envió a predicar a Nínive. Este a su vez desobedece a Dios y se va, toma un barco para Tarsis, donde todos recordamos la historia que un pez grande lo tragó y lo arrojó del barco debido a una tormenta en las playas de Nínive. El texto comienza de esta manera. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Dios fue claro con Jonás y le dijo, levántate, ve a Nínive. Y le dio instrucciones claras diciendo el lugar al cual él iba a ir y lo que iba a hacer. Le dijo, levántate, ve, por supuesto, a Nínive y ve a proclamar mi mensaje. El texto continúa diciendo, Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que necesitaba 3 días para recorrerla. Así que aunque Jonás no fue obediente inicialmente, conocemos lo que sucedió en su historia, que fue, pues, como dije antes, tragado por el pez, el cual lo llevó a la trayectoria de Nínive. Dice el texto que Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Después, finalmente, de Jonás haber obedecido el mandato de Dios, vemos la respuesta del pueblo de Nínive. El mensaje de Dios fue escuchado y dice el texto, los ninivitas creyeron a Dios, proclamando ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera como señal de su arrepentimiento. Curiosamente, podemos ver que aunque Jonás no pensaba que Nínive se iba a arrepentir de su pecado, eso no fue lo que sucedió.
Él se adelantó a los eventos que sucedieron. Incluso vemos que ellos, el texto los describe como personas no solamente arrepentidas, sino como que en su corazón encontraron la verdad de Dios y declararon ayuno, penitencias, oraciones en ese momento. El texto nos habla que ayudaron y guardaron luto y se vistieron de cilicio, como hacen las personas que están sufriendo y de luto. Incluso cuando pensamos que esta gente iba a seguir pecando, no respondieron de esta manera, sino que creyeron a Dios. Comenzaron entonces, dice el texto, una nueva trayectoria de creyentes. Entonces Dios escuchó su oración, recibió su ayuno y les perdonó. El texto concluye diciendo en el verso 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que ya había anunciado. Así que el texto bíblico nos muestra la misericordia de Dios más allá de nuestros pensamientos, más allá de los pensamientos de Jonás. Podemos ver que Dios amó tanto a estas personas como nos ama a nosotros. Dios nos ama tanto que dio la vida de Jesús por nosotros. Luego recordamos el resto de la historia. Jonás se atrevió a enojarse con Dios por su bondad y misericordia. Se fue con ira a manejar esa ira y ese coraje en el desierto, y allí Dios se encontró con él y le dio una lección. Les invito a que continúen leyendo este texto muy interesante. Sin embargo, quiero que reflexionemos sobre el llamado de Jonás. Dios llamó a Jonás con un específico propósito y le llamó a hacer algo en particular. ¿A dónde nos está llamando Dios hoy? A ti y a mí. ¿Qué se supone que hagamos? Dios también nos está diciendo, igual que a Jonás, levántate y ve a hacer o a tal lugar. Dios te está llamando de esta misma manera. Levántate y ve, punto, punto, punto. Dios te va a decir lo que es. Recordemos que nuestro llamado no es a juzgar a nadie, sino a ser instrumentos de Dios en medio de nuestra tierra, en medio de esta humanidad. Si sentimos que el llamado es demasiado difícil, preguntémosle a Dios cómo hacerlo. Dios siempre tendrá la respuesta. Si vemos otros ejemplos en la Escritura, podemos ver cómo Dios fue de esta manera con todos los siervos que llamó. Si recordamos el llamado de Abraham de entregar a su único hijo en sacrificio, también podemos recordar que Dios le entregó el cordero para el sacrificio. Si recordamos el llamado de Moisés a liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, también podemos recordar que Dios le sanó su tartamudez, le envió plagas a Egipto y también les guió como pueblo a través del desierto. Y así podemos mencionar muchos más ejemplos, pero nuevamente te hago la pregunta, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué nos llama Dios hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Como le dijo a Jonás, levántate y ve para lo que Dios te mande. Hay un himno que se llama Cristo está buscando obreros hoy. El himno en inglés se llama Far and Near, the Fields Are Teeming, escrito por el compositor James Bowman Overton Clem y traducido por Vicente Mendoza. La traducción de Mendoza giró más el himno hacia un significado directo de lo que había escrito el autor principal, el cual había presentado un significado simbólico. La letra en español dice de esta forma: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel? El coro dice, oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos tú ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien la verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy a hacer tu voluntad? Así que al acercarnos a la mesa, recordemos ese llamado, el llamado a ser obedientes, proclamando el mensaje de Dios, el cual todos necesitamos escuchar
el cual viene a todos de diferentes maneras y podemos expresarlo de muchas formas. Podemos expresarlo con nuestra voz al proclamar o podemos vivirlo bajo nuestro ejemplo de vida. Te invito a pensar de dónde te sacó Dios. Dios que vino al encuentro de cada uno de nosotros. Como dice el Salmo 40, verso 2, Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Estamos aquí gracias a la gracia y misericordia de Dios, que nos eligió incluso sin nosotros merecerlos. Recordemos el sacrificio de Jesús en la cruz, su perdón y su amor, y recordemos cómo Dios nos ama, que nos ha llamado. Atrevámonos entonces a seguir ese llamado. Levántate y ve. Dios te bendiga.